Sí. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al primer ciclo de Seminario por la Inclusión y Equidad en el Aikido. Hoy damos inicio al tercer evento de este ciclo con el seminario Hombres y Mujeres del Mundo, donde compartiremos desde nuestros hogares la práctica del Aikido a distancia con maestros de Francia, Suecia, Polonia, Estados Unidos y Chile. Es una instancia muy gratificante para la Federación Chilena de Aikido y para el equipo de trabajo de inclusión y equidad, ya que por primera vez estamos abriendo un espacio virtual donde se integran instructoras e instructores de varios países del continente americano. En el bloque de la mañana comenzamos con Sensei Mark Baccarati, proveniente de Francia, el cual comenzó su práctica en 1985. Luego seguimos con Sensei Jan Navelius, a las 11:40, proveniente de Suecia, séptimo dan de Aikikai. Ahora comenzaremos el bloque de la tarde con la tercera clase junto a Fernando Sensei, que va desde las 16:30 a las 17:10. Fernando Sensei es chileno, quinto dan de Aikido Aikikai. Cuarto dan de Kendo y quinto dan de Jaido. Tiene gran experiencia en el Budo. Es terapeuta en medicina tradicional china y ha tomado clases con importantes maestros, discípulos de Sensei Morihei Ueshiba. Ha pasado extensos periodos de tiempo estudiando Aikido, Kendo, Jaido en Argentina, Estados Unidos y Japón. Es director técnico de Shuyo Dojo en Santiago y Samui Dojo en Punta Arenas, región de Magallanes. Es miembro de la dirección técnica de la Federación Chilena de Aikido y presidente de la comisión examinadora de la misma. Participa activamente en las actividades de la Federación de Aikido en Chile y Argentina con el objetivo de enseñar y expandir el Aikido. Luego continuaremos con Piotr
Mastalers Sensei, a cargo de la cuarta clase que va entre las 17:20 y las 18. Piotr Sensei es de Polonia, tiene sexto dan de Aikido y practica desde 1988. Estudió karate y taekwondo por 2 o 3 años. Finalmente, en nuestros seminarios tenemos la quinta clase, que va de las 16:10 a las 18:50, dirigida por Lia Suzuki Sensei, proveniente de Estados Unidos, y que es sexto dan. A continuación, veremos 3 videos de la campaña del Comité Olímpico Respeto en el Deporte. A continuación, los invitamos también a revisar el material en respetoolímpico.cl, donde se encuentra el Protocolo Institucional contra el Abuso, Acoso Sexual y Maltrato, documento que norma la Oficina por el Respeto y que sirve de referencia para todas las federaciones que conforman el comité. Este protocolo fue creado para normar el ámbito de acción de la Oficina por el Respeto en el deporte, entregando lineamientos claros en los pasos a seguir en caso de recibir una denuncia por parte de algún deportista, entrenador, dirigente, funcionario o cualquier persona que forme parte del ecosistema del mundo federado. Les recordamos tener a mano siempre su yo, boquén y tanto. También un mat o colchoneta donde puedan practicar. Sin más preámbulo, dejo a Fernando Sensei. Ya. Listo. Hola a todos. Estamos acá desde la costa central, acá por favor, junto a Romina. Ella es primer dan, es mi esposa, y juntos sostenemos el dojo de Shugi Dojo. Hoy vamos a hacer un poco de yo. Vamos a hacer un tipo de entrenamiento que ha sido muy útil para las personas de nuestra escuela durante la pandemia. Se llama Osae-uke, que son técnicas de defensa y ataque con ski para recibir, tanto en Chudan como en Yodan. Entonces, comenzamos de esta forma, así, Chomeni Rei, Chorei. Okay. Entonces comenzamos de esta manera, la mano derecha hacia arriba, la mano izquierda hacia abajo, y hacemos de esta forma. Ahí como se juntan en el centro, se separan. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, son 8 movimientos que se hacen en forma de kata en las 8 direcciones, y posteriormente tiene una aplicación de un kumillo que es muy interesante.
Ahora vamos a ver los movimientos básicos, que es este. Osae, ki, osae, ki, osae, ki, osae, ki, osae, ki, osae, ki. Como decía el profesor Navelius, aquí toma usted un ángulo, pam, desvía el yo y ataca, o sea, la apertura. Osae, ki, osae, ki, osae, ki, osae, ki. Y esto tiene una aplicación. Romy, por favor. Un poquito más atrás. No tanto, adelante. Ahí, muy bien. Entonces, cama, ahí. Si aumenta la velocidad, un poco difícil. Muy bien. Muchas gracias. Entonces repetimos. Ahí. Osae, ski. Osae, ski. Osae, ski. Osae, ski. Muy bien. Ahora vamos a hacer Nagashi, la protección acá, bloqueando, ski, Nagashi, ski, hacia atrás, Nagashi, ski, ahora por el otro lado, Nagashi, ski. En este caso está en la posición de Yunte, Yunte toma en esta posición, Sakate toma en esta posición, ¿ah? Sakate hace el ki así, en Yunte hace el ki, un chokotsuki regular. Entonces, ski, Nagashi, ski, Nagashi, ski, Nagashi, ski, Nagashi, ski, Nagashi, ski, atrás, Nagashi, ski, atrás, Nagashi, ski, atrás, Nagashi, ski, Nagashi, ski. Muy bien, con compañero. El que tiene la posibilidad de hacer con un compañero. Está fuera de cuadro, ahí. Ahí está. Muy bien. Ski, ahí. Nagashi, ski, Nagashi, ski, Nagashi, ski, Nagashi, ski, Nagashi, ski, Nagashi, ski, Nagashi. Se escapa de la tele. Nagashi, 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 ski. Muy bien. Entonces, hacemos el 1 y el 2. Osae, ski, osae, ski, abajo. Nagashi, ski, Nagashi, ski. De nuevo. Osae, ski, osae, ski, Nagashi, ski, Nagashi, ski. Bien. El tercero se llama Kaiten Nagashi. Desde Migi Hanmi, con la mano izquierda atrás, protege, golpea e invierte. Ski, Kaiten Nagashi, 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 ski,
kaitenashi, ki, kaitenashi, ki, kaitenashi, ki. Muy bien. Aplicación, por favor. Ahí está. ¿No? Kaitenashi, ki. Eso, muy bien. Entonces, a ciertas dificultades que se plantean cuando hay un trabajo en parejas, en general, como le dicen que es el arte de la paz, pero las personas se tienden a tensar cuando nos enfrentamos a otra situación que nos es incómoda. Por ejemplo, otro me toma muy fuerte, quiero entrar, comienza a hacer la fuerza desde arriba. Con las armas sucede lo mismo, empezamos a hacer así, y ahí, y acá. Entonces hay que procurar mantener un centro estable y abajo. Pero pesado, pero flexible, rápido de mover, que son los aspectos que han trabajado los profesores anteriores. Acá nos dicen Sensei, Navirio Sensei, hablan de los desplazamientos, luego la sensación de peso. Hay técnicas de defensa que son más en la línea y otras que son más hacia un costado. Bueno, después cuando se aplican se generan más movimientos. Pero entonces, y posteriormente la extensión del ataque tiene que ir. No es suficiente con muy livianito así, que puede estar cómodo, pero nos genera mucha presión en el compañero. Hay una presión psicológica también, y la presencia física se ocupa. ¿Ya? Si fuera Tenkan, es distinto el movimiento, es distinta la sensación. Muy bien. El cuarto se llama Yaguruma. Yaguruma es, ya es una flecha, Guruma es que gira. Entonces, ante un ataque Itsuki, invierte la mano de adelante, gira, baja, gira, Itsuki, Itsuki, para el otro lado. Gira, gira, Itsuki, Itsuki, gira, gira, Itsuki, Itsuki, gira, gira, Itsuki, Itsuki. Golpea bajando, protege la línea. Itsuki, Itsuki, golpea bajando, Itsuki, Itsuki, de nuevo, baja, Yaguruma, Itsuki, Itsuki, Yaguruma, Itsuki, Itsuki, Yaguruma, Itsuki, Itsuki, Yaguruma, Itsuki, Itsuki. Compañera. En esta posición. ¿Ok? Yaguruma, Itsuki, más lejos, Itsuki, Yaguruma, más lejos, Itsuki, ahí. Muy bien, excelente. Ok, entonces, una de las cosas muy útiles que suceden cuando usamos un arma en Aikido es el concepto de equidad que tiene relación con el tema de los seminarios que estamos haciendo. Es igualmente peligroso un hombre con un sable o con un yo que una mujer. Por supuesto, el alcance y la envergadura física siempre es importante, pero en los movimientos con las armas tiene que ver básicamente más con
la habilidad de quien la sostiene. En ese sentido, una persona pequeña, una mujer, una persona más grande o fuerte, no necesariamente es una desventaja. Puede ser una ventaja en el caso de moverse más, con el peso más cerca del centro del suelo, o más liviana la persona. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio de hacerlo en 4 direcciones, este mismo ejercicio. Las cuatro movimientos que hicimos. Osae, ki, al costado, osae, ki, y ahora gira tenkan hacia atrás. La posición 2 es atrás, con la derecha adelante. Nagashi, ki, atrás, nagashi, ki. La tercera posición es aquí, a mi comienzo hacia la derecha. Giro, uniri tenkan. Kaiten nagashi, ki. Kaiten nagashi, ki. Y ahora, posición 4 allá. Yaguruma, Yaguruma, solo un ki. Cambio de lado, Yaguruma, Yaguruma, ki. Entonces muy interesante porque se desarrolla la capacidad de defensa y ataque, movilidad continua a todo nuestro alrededor. Por lo tanto se aprende más que solamente un suburi o solamente una defensa. También es el desplazamiento, que son los desplazamientos básicos. Entonces volvemos. Esto es en 8 direcciones, solamente estamos haciendo los 4 primeros. Osae, ski, osae, ski, atrás, nagashi, ski, nagashi, ski, a la tercera posición, kaiten nagashi, ski, kaiten nagashi, ski, posición 4 atrás, yaguruma, yaguruma, ski, yaguruma, yaguruma, ski, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, después es 5, 6, 7, 8, después lo muestro. Osae, ki, osae, ki, 2, nagashi, ki, nagashi, ki, kaiten nagashi, ki, kaiten nagashi, ki, yaguruma, yaguruma, ki, yaguruma, yaguruma, ki, una más, ahí, osae, ki, osae, ki, nagashi, ki, nagashi, ki, kaiten nagashi, ki, kaiten nagashi, ki, yaguruma, yaguruma, ki, yaguruma, yaguruma, ki. Muy bien, excelente. Vamos a repasar una vez más solo de frente. Osae, ki, osae, ki. Luego el movimiento es nagashi. Nagashi, ki, nagashi, ki. Ahora kaiten nagashi. Ki, kaiten nagashi, ki. Y ahora es yaguruma, yaguruma, ki. Yaguruma, yaguruma, ki. Muy bien. Ahora 5. El 5 viene desde acá. Hanmi derecho, Miji Hanmi, la mano izquierda toma a esta posición. Esta posición. Se llama Yodan, altura, o Buri. Hacia así. Y defiende ki. Abajo. Yodan, ki. Yodan o Buri. Yodan ki. Yodan o Buri. Yodan ki. También puede hacer así, invertido. De arriba hacia abajo. Yodan o Buri. Yodan ki. Yodan o Buri. Yodan ki. O desde abajo. Yodan o Buri. Yodan ki. Yodan o Buri. Importante es moverse. Entonces esto se da por la tensión del golpe y el movimiento del cuerpo. Jonsky. Ahí tiene potencia. En este punto tiene potencia. Si no, no tiene. Ski. Ski. Ok. Este es el 5. 5. Hacemos 1, 2, 3, 4. El 5 es donde está Romina ahora. 5. El contrario es 6.
Luego acá 7. 7, 8, y termina adelante. Perfecto. Vamos a... Ok. Entonces, 5. Nuevamente, Yoda no Uri, Yodanski, Yoda no Uri, Yodanski. Mismo Nagashi. Kaiten Nagashi, Yodan Kaiten Nagashi. Perdón, Nagashi. Yodan Nagashi, Yodanski. Abajo. Yodan Nagashi, Yodanski. Abajo. Yodan Nagashi, Yodanski. Yodan Nagashi, Yodanski. Puede ir hacia adelante. Yodan Nagashi, Yodanski. Yodan Nagashi, Yodanski. O hacia atrás. Yodan Nagashi, Yodanski. Yodan Nagashi, Yodanski. Yodan Nagashi, Yodanski. O quedarse arriba. Yodan Nagashi, Yodanski. Pero eso es para aprender el movimiento básico. Yodan Nagashi, Yodanski. Yodan Nagashi, Yodanski. Ok. 5 y 6. Yoda no Uri, Yodanski. Yoda no Uri, Yodanski. Yoda Nagashi, Yodanski. Yoda Nagashi, Yodanski. De nuevo. Yoda no Uri, Yodanski. Yoda no Uri, Yodanski. Yoda Nagashi, Yodanski. Yoda Nagashi, Yodanski. Ok, vamos a mostrar la aplicación de ambos. Ahí. Ahí. Yoda. Yoda Nagashi, Yodanski. Yoda Nagashi, Yodanski. Yoda Nagashi. Yoda Nagashi. Yodanski. Yoda Nagashi. Eso. Yoda Nagashi. Y ahora, Nagashi, este es Yoda no Uri, ahora Nagashi. De Nagashi, Yodan. Ahí, aquí. Acércate a la cámara. Entra al cuadro. Entra al cuadro. Mírame a mí. Eso. Entonces, un error sería quedarse mirando el yo del compañero. El yo así. Vamos a quedar turbios. Hay que tratar de mirar al compañero el ritmo que va teniendo. Cuando presionar hacia adentro o cuando ir hacia un poquito hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, Yoda no Buri, Yodanski, Yoda no Buri, Yodanski, Yoda Nagashi, Yodanski, Yoda Nagashi, Yodanski. Muy bien. 7. Furitsuki, Furitsuki, en esta misma posición. A mi derecho, hacemos así. Ahí. Ski. Y al otro lado. Ski. Esto tiene varias acepciones también. Ski. Puede ser así y por encima. Puede ser así. Baja el yo. Y ski. Puede ser así. Baja. Ski. O por encima y directo sin bajar el yo del otro. Lo que importa es el movimiento. Furitsuki. 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 ¿Ok? De nuevo. Listo. Ahí, está bien. De nuevo. Ahí, 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 ahí. Contacto, contacto. Ahí. Contacto. Ahí. O aquí, ahí y baja y ataca. Aquí. Pues siéntete ahora.
ahí, ahí. Esa puede ser otra opción. Desciende tú ahora. Ahí. Y allá. Por encima también puede ir. Defiéndete. O aquí y allá directo. Es muy lejos. Ahí. Hacia el lado. Muy bien. Muy bien. El último es yo coach. Yo coach, estamos en esta posición. Juntamos con la misma punta que está arriba. ¡Pum! Bloquea directamente al frente. Ski. ¡Pum! Ski. Bloquea. Ski. Ski. Entonces, como decía Bakarati Sensei, no hay que subir el codo. Si vamos a subir, mantenemos el codo abajo. Entonces genera un ángulo igual. Una hélice, un eje. El eje es rápido. Todo lo que está más lejos del eje es más lento. Ski. 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 Yoko uchi. Golpe de lado. Ski. Ski. Mostramos. ¿Ok? ¿Sí? Ahí. Enfrentamos directo. No hay tiempo para moverse. Ahí. Y ski. Eso, muy bien. Ahí están los 8. Los vamos a hacer de frente ahora. Vamos a repasar del 5 al 8. Yoda no Uri. Lado derecho adelante. Yoda no Uri. Yodanski. Abajo. Yoda no Uri. Yodanski. Abajo. Yoda Nagashi. Yodanski. Atrás. Yoda Nagashi. Yodanski. Atrás. Aquí ahora hacia el lado. Furi. Ski. Furi. Ski. Y ahora. Yoko Uchi Ski. Yoko Uchi Ski. De vuelta. 5. Yoda no Uri. Yodanski. Yoda no Uri. Yodanski. Yoda Nagashi. Yodanski. Yoda Nagashi. Yodanski. Furi. Ski. Furi. Ski. Yoko Uchi. Ski. Yoko Uchi. Ski. Y ahí termina. Ok. Intentaremos hacerlos todos. ¿Cómo estamos en el tiempo? Estamos bien. Bien, ya en 10 minutos. Ok, entonces vamos a intentar repasar del 5 al 8 nuevamente. Yoda no Ski. Yoda no Uri. Yoda Ski. Yoda Nagashi. Yoda Ski. Yoda Nagashi. Yoda Ski. Furitsuki. Furitsuki. Yoko Uchi Ski. Yoko Uchi Ski. Muy bien. Ahora, del 1 al 8, de frente. Muy bien, comenzamos en esta posición. Yo en el lado derecho. Osae Ki. Osae Ki. Nagashi Ki. Nagashi Ki. Kaiten Nagashi Ki. Kaiten Nagashi Ki. Yaguruma. Yaguruma Ki. Yaguruma. Yaguruma Ki. Yoda no Uri.
Yodan Tsuki, Yodan Noburi, Yodan Tsuki, Yodan Nagashi, Tsuki, Yodan Nagashi, Yodan Tsuki, Furitsuki, Furitsuki, Yokouchi, Tsuki, Kouchi, Tsuki, y termina. Perfecto. ¿Bien? Ok. Vamos a tratar de hacerlo en 8 direcciones. Si logran aprenderse esto, igual va a quedar grabado. Si logran aprenderse esto, es de mucha utilidad. La gente, los alumnos, la mayoría de ellos les enseño por primera vez estos movimientos durante la pandemia a través de internet y llegaron practicando de vuelta mejor. O sea, yo creo que son útiles. ¿Ok? Vamos. Osae, Tsuki, posición 1. Osae, Tsuki, posición 1. Posición 2. Nagashi, gira hacia la izquierda. Tsuki. Nagashi, Tsuki. Rimiten kan hacia la derecha. Posición 3. Kaiten Nagashi. Tsuki. Kaiten Nagashi. Tsuki. Posición 4. Yaguruma, Yaguruma, Tsuki. Yaguruma, Yaguruma, Tsuki. Posición 5. Hacemos hacia la derecha. Irimi, Tenkan. Posición 5. Yodan Tsuki. Yodan Oburi. Yodan Tsuki. Posición 6. Yodan Nagashi. Yodan Tsuki. Yodan Nagashi. Yodan Tsuki. Posición 7. Hacemos Hirimi. Acá. Posición 7. Tsuki. Furi Tsuki. Tsuki. Posición 8. Yoko Uchi Tsuki. Yoko Uchi Tsuki. Y terminamos de esa forma. Muy kai. Osae. Tsuki. Osae. Tsuki. Posición 2. Nagashi. Tsuki. Nagashi. Tsuki. Posición 3. Kaiten Nagashi. Tsuki. Kaiten Nagashi. Tsuki. Yodan Oburi. Yaguruma. Tsuki. Yaguruma. Yaguruma. Tsuki. Posición 5. Yodan Oburi. Yodan Tsuki. Yodan Oburi. Yodan Tsuki. Yodan Nagashi. Tsuki. Yodan Nagashi. Tsuki. Eso. Furitsuki. Furitsuki. Yokouchi. Tsuki. Yokouchi. Tsuki. Ok. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Lo voy a mostrar yo una vez de una manera un poquito más fluida. ¿Sabes? Tsuki. ¿Sabes? Tsuki. Nagashi. Tsuki. Nagashi. Tsuki. 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 Yaguruma. Yaguruma. Tsuki. Yaguruma. Yaguruma. Tsuki. Yodan Oburi. Yodan Tsuki. Yodan Tsuki. Nagashi. Tsuki. 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 Ahí está. Muy bien. Entonces, solo para terminar una parte, que es que se puede aplicar en pareja, no lo vamos a hacer entero igual. Adentro, ahí. Comenzamos. Cama así, izquierdo. ¿Vale? Hacia atrás. Ay, perdón. Yaguruma, Yaguruma. Yaguruma, Yaguruma. Sí, ¿vale? Sí. Yaguruma, Yaguruma, Yaguruma. Ahí está, muy bien. La primera parte nuevamente. Osae, 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 Nagashi, Nagashi, Nagashi. Kaiten Nagashi, Tsuki. Kaiten Nagashi, Tsuki. Yaguruma, Yaguruma, Tsuki. Yaguruma, Yaguruma, Tsuki. Kaiten Nagashi, Kaiten Nagashi,
Yaguruma, Yaguruma. Muy bien. Entonces, esta es solamente la primera parte, hasta el cuarto movimiento. Es muy práctico, del 1 al cuarto. Después se hacen las siguientes y se le agregan otras partes que termina con una proyección, como para un kumillo. Pero esta es la manera de poder ir aplicando los movimientos. Entonces aplicamos, al hacerlo solos, desarrollar la habilidad, ¿no? De coordinar el uso del extremo y la base. El extremo tiene una fuerza por inercia y hay que saberlo usar. Tiene un eje, ¿ah? La extensión y el centro, ¿ah? Distal y proximal. Luego, la defensa, el desplazamiento, atacar correctamente. También los desplazamientos, moverse en desplazamiento, irimi, tenkan, a todo nuestro alrededor, que son básicamente los movimientos comunes de Aikido. Y finalmente la aplicación de las técnicas con el compañero o compañera, la aplicación de las técnicas aplicado que genera una presión psicológica, física, y hay que ocupar cierto ritmo y velocidad para poderlo practicar, de manera de hacerlo juntos. Si en algún momento desarrolla más confianza, pueden presionarse más como para cuando uno falla, ¿no? Pero la idea es que logremos hacerlo. Poniendo un poquito más de presión, que logremos hacerlo, no que fallemos, o sea, lograr una armonía. Y finalmente la última parte, que es el kumillo, del cual solo mostré los 4 primeros movimientos, sirven para, hay algo de coreografía, ¿no? de los movimientos básicos, es lo más básico, los movimientos básicos y aplicarlos. Luego en todo eso tenemos que encontrar las cosas importantes que tiene el Aikido. La respiración profunda, la emanación de la energía, del ki, de dónde viene, cómo se usa, cómo se proyecta, el cuerpo relajado, conectarse con la mente del compañero, que va más allá del lugar de donde viene el ataque, viene de la intención del bien que él tiene, y uno si puede tomar la intención del compañero, puede tomar todos los movimientos que vienen a continuación. Eso es difícil de aprender, no solo por internet, también en el dojo. Requiere mucho entrenamiento, pero tiene que ir encauzado. Me parece que estamos en el tiempo. Alcanzamos a hacer el movimiento una vez más juntos. Vamos. En 8 direcciones. ¿Ok? ¿No estamos así? Osae, ski, osae, ski, nadashi, ski, nadashi, ski, kaiten nadashi, ski, kaiten nadashi, ski, yaguruma, yaguruma, ski, yaguruma, yaguruma, ski, yoda no uri, yodan ski, yoda no uri, yodan ski, yoda nagashi, yodan ski, yoda nagashi, yodan ski. Posición 7, furitsuki, furitsuki. Yoko uchi, posición 8. Ski, yoko uchi, ski. Y aquí simplemente hay que hacer un giro. Un giro, toma y termino. Ok, muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Somos Shomeni Rei. Muchas gracias por la invitación, por ser parte de esta extraordinaria organización que ha hecho el grupo de género Tefi, Lorena, Cata, Romy, Laura desde Francia, donde Yul y yo en este caso solamente estamos para cooperar, asistir en todas las necesidades que se puedan generar en este tipo de grupos e iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sensei Fernando. En este momento vamos a dar 10 minutos de pausa para que puedan hidratarse. We will have a 10 minutes break for you to hydrate. Gracias.
you. We have 10 minutes, okay? 10 minutes break. Yes, And thank you you. begin. Thank you. Okay? I know. Okay. Yes, I know. Thank you.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A continuación continuaremos con la clase de Piotr Master Sensei a cargo de la cuarta clase. Piotr Sensei es de Polonia, tiene sexto dan de Aikido y practica desde 1988. Estudió karate y taekwondo por 2 o 3 años antes de conocer Aikido y le traía el concepto de no conflicto del mismo. Es Shidoin de Birankai, Asociación Internacional de Practicantes de Aikido y dojos fundada por Shiba Sensei. Actualmente, Piotr Sensei vive en Wrocław, Polonia, y realiza clases en Wrocław Aikikai. Por favor, Fernando. Fernando no está. Disculpen entonces. We continued with Piotr Master Sensei in charge of the fourth class. Piotr Sensei is from Poland, has 6 dan in Aikido, and has been practicing since 1988. He studied karate and taekwondo for 2 or 3 years before learning about Aikido, and was attracted to the concept of not conflict in it. He is Shidoin from Birankai, an international association of Aikido and dojos practitioners founded by Shiba Shihan. Currently, Piotr Sensei lives in Wrocław, Poland, and conducts classes Wrocław Aikikai. Please, Sensei, start your class. Hey. Thank you very much. I hope you guys can hear me. Just if you can confirm. Yes, Sensei. Yeah, we can hear. Yeah. Very Okay. good. Okay. Hello, everybody. I don't speak Spanish, so I will need translator. Sorry, Sensei. I will be your translator, Fernando Sá Great. here. Thank you very much. So I will translate all you want. Okay. Thank you. So, hello, everybody. It's a great honor to be invited and be. Hola a todos. with Es un you gran guys. honor haber sido invitado a este evento. It's an evening in Poland, and it's -15 outside and a lot of snow here. Dice que es de noche acá y hay menos 15 grados. Es muy frío en la noche acá. This place is called Wrocław Aikikai. My name is Piotr Mastalerz, and I'm a chief instructor of this dojo. El sensei And, this is es de Wrocław, Aikikai Wrocław. Mi nombre es Piotr sorry, Sensei, your last name is Mastalerz. Mastalerz. He direct él dirige el dojo desde Wrocław, Polonia. I asked one of my students, Kuba, to join me to help. Kuba started when he was about 5 years old. Now he's 20 and he's second dan. Él va a ser acompañado por su estudiante Cuba, que está desde los 5 años, ahora tiene 20 años y es segundo dan. So I was trying to take part of all the classes today and Intenté tomar parte de todas las clases hoy. I decided to focus on elements of ukemi because I work a lot with this, and those are things you can do in your house, in your home, even if you have a small space. Yo he decidido en enfocarme en esta, además de participar en casi todas las clases de hoy, decidí hacer una clase especialmente en ukemi, que es lo que habitualmente podemos hacer en un espacio reducido, y yo trabajo mucho en ello en el dojo. And even if we represent different styles, at the beginning, don't worry about that. I will do some basic warming up exercises. And after that, I will try to focus on general rules. Aunque muchos representamos diferentes estilos, no se preocupen por eso. Voy a hacer técnicas básicas y vamos a hacer en términos generales el aikido común, digamos, nombres generales. And I'm pretty sure that those rules they apply to any style and Estoy seguro que estas reglas se aplican en todas las líneas y formas de practicar de aikido también. Okay, so let's start with the Shaman Ray. And everybody,
Okay, find some space, please, and Encuentren algún espacio. be sure there is a space behind you so you don't hit your head. Tengan seguridad de tener un espacio detrás de ustedes para no pegarse en la cabeza, por favor. Okay, we'll start with just rolling backwards and forwards. Rodamos atrás y adelante. As you do it, try not to touch the ground with the back of the head. Mientras lo hacen, trata de no tocar el suelo con la cabeza. Now you can do the same, just rolling on the side and Hacer lo making the mismo circle. rodando hacia el costado y haciendo un círculo. Try to close your body, put the head down, Traten de bajar la cabeza, roll. cerrar su cuerpo, rodar as one piece. como una pieza. I can do the same with the open legs. Puedo hacer lo mismo con las piernas abiertas. If there's a space, start with the hand. And there are many styles of this exercise. You can do the very basic one, you're rolling like a one piece. Puede ser el más básico, que es como rodando así, con las piernas ya abiertas, si es que tienen espacio. And when you get used to, you can try to find the motion, the experience of sliding in it. Cuando ya se acostumbran a hacerlo, pueden buscar la sensación de deslizarse a través del tatami. Yeah, so as soft as possible. Para que sea lo más suave posible. Just to warm up, because we will do a bit harder ukemi too. We'll tap the ground with your forearm. Para calentar, ya pueden golpear con esta parte del antebrazo como calentamiento. Before your body will hit the ground, use your arm. Antes de que su cuerpo golpee el suelo, ustedes tienen que golpear con la mano. Okay. Next one is just gymnastic exercise. Siguiente ya solo gimnasia. No. I will just move my body to stand up with no arms. Yeah, this is a very good Voy a warm up. mover mi cuerpo tratando de levantarme sin usar las manos. And as you go down, please start already think about breathing. You're going down, you breathe out. Cuando baja, tiene que pensar en la exhalación durante la respiración. Al subirse, inhalando. Just exercise to warm up. Okay, now we'll go to the Para calentar. very important bien. basic ukemi exercise called koho ukemi, which is like a heart of any ukemi you will do. One leg is flat, the second is like that. You don't open it too much, keep it like that. In this moment, my back is straight. La columna está As I'm derecha. going back, I close my body, I go back. Cierro el cuerpo y voy para atrás. Going back, up. Breathe out, breathe in. As you see, back of my head doesn't touch the ground. Exhalar bajando. Como ven, la cabeza no toca el suelo. Exhala bajando, inhala subiendo. You can change your leg. Pueden cambiar las piernas. Don't use your upper body. The head goes Usen up la parte superior del and cuerpo. relax. Hacia arriba y relajado. Next will be using this energy. My hips going down are heavy. Now use it to stand up. And as you see, I am not using the upper body. I'm not using. Bajar, la tienen que elevar para levantarse. No haces eso. Head goes up. Apoyando los pies y la cadera hacia I arriba. lock it with the toes up here. Y lo bloquea con los dedos. Take the leg, 45 degree, change. 45 grados, arriba. There are many variations of this exercise. You can keep going, please. You can work on many. Now we will do very basic, as low as possible. Different styles are teaching different way of rolling. Diferentes escuelas lo hacen de diferente manera. I'm not here to change your style. The lowest Maokami version
La You versión know, más baja, I'm más Ukemi, doing ahí backwards. adelante. This is Para not atrás. real ukemi. This is just a warm-up exercise. This is Este no massaging the es body. una caída real, este es solamente calentamiento, es como un masaje para el cuerpo. And as you do it, be aware of your body. Where is your leg, hand? Cuando estén haciéndolo, you breathe. estén atentos a cómo están usando su cuerpo, las manos, las piernas, la respiración. Okay, now you guys have 1 minute to do all possible ukemi. You know, just to warm up, and then we'll start talking and playing with the general rules of ukemi. Ahora tienen un As I minuto para see. hacer todos los tipos de caídas que quieran en este momento, después van a empezar a hacer reglas generales. Keep going. Okay, let's talk about the general rules, which I believe are important in any style. Vamos a comenzar a conversar un poco de las reglas generales que yo creo que son importantes en cualquier estilo de Aikido. As a ukemi, we understand the way we absorb the technique. It's not only the rolling, it's even la caída, the way you behave as a uke for ikkyo. Ukemi no es solo la caída, sino que es la manera en que también absorbemos la técnica de plage, la manera de absorber el impacto de la caída. And in Aikido, there is no competition and there is no fight. There are no sparrings. En Aikido no hay competición, no hay peleas, no hay trabajo de sparring. So we basically have only katas in the couples. Nosotros básicamente tenemos trabajo de katas en pareja. So we have to be as good uke as possible to make it as real as possible. Entonces nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que ser los mejores ukes que podamos, de manera de hacerlo lo más real que podamos. This small difference between a gymnastic roll or something what looks really beautiful and the real falling, that's the thing I want to talk about and work. Hay diferencias entre las caídas que son como gimnástica y que se pueden ver muy bonitas y las que son más reales, las que me interesa a mí trabajar en este caso. Okay, we will start with the breathing. This is a very important thing because that will improve you, at least in my case, really improve my ukemi. I can be uke for a really long time if I control the way I'm breathing. Whatever you do, any ukemi you take. Vamos a trabajar un poco sobre la respiración, porque yo creo que lo más importante para tener un buen ukemi es controlar la respiración, y eso hasta el día de hoy a mí personalmente me ha servido mucho para desarrollar y mejorar mi forma de tomar ukemi. So whatever you do, any ukemi you take, when you fall down, you breathe out. En cualquier caída que hagan, de cualquier manera que lo hagan, cuando están cayendo, exhalen. Usually when you fall down, doesn't matter if it's forward or backwards, your body is closing. And in natural way, you push the air out. Adelante o atrás, su cuerpo se está enrollando, se está cerrando, y ahí. So in the case of my ukemi, I close my body, I breathe out. Cierro el cuerpo y exhalo hacia adelante. And then when I stand up, I breathe in. Ahí we can start with the koho ukemi again as a basic exercise for that. Koho ukemi. Breathe out. Ahí exhala. And breathe in. Ahí inhala. You open your belly. There's a space to take a keep going. To take air. Abrir su vientre.
darle And you espacio al never siguiente. lock your breathing. You never roll Que holding the breath in. bloquee It's going to hurt you. manteniendo la respiración contenida, eso lo va a lesionar. As you see, can you do it on the side? As you see, as he goes down, he's Como pushing ven, la medida que va out abajo, the breath. And now he's breathing in. y ahí inhala. Doesn't matter what you do. Now, if you roll backwards, the full ukemi Caen atrás la caída completa. gonna be the same. If I roll forward, Voy adelante, it's the same each time. lo mismo. When you do Vez. break fall, it's a little bit different because it's really aggressive, but we'll talk about that later. So this is the Vamos a first hablar thing, después de is los break breathing, falls. and whatever we do later, please think about that. Don't lock, don't tense, because breathing is naturally relaxing. Yes, so if you focus on breathing, you will drop your shoulders natural way. Okay, this is the first thing. The second thing is element of losing the balance. This is really El important. elemento de perder el equilibrio, esto es muy importante. So if we train, in Bianca is called Jujinage, Fudekimenage in Aikido system. And he just bent the, okay, what's the difference between me staying on the front leg and losing physically balance? La diferencia entre And mí y mantener mi peso adelante y is perdiendo el jumping. control, y eso es saltar. Yeah. So in this ukemi, I actually have En the este moment ukemi, when I really fall. Tengo el momento en que realmente caigo. So this reaction is much more natural, and I Esta learned reacción es más something real natural. instead of gymnastic roll. En And vez de una caída más each time gimnástica. we will start with a very basic exercise from judo Vamos a comenzar con to algunos feel ejercicios muy to básicos de find the judo feeling of losing control. This is whole Para, thing. We're losing control. para Staying practicar straight. el ejercicio de perder el control. And I will keep my line, upper body and thigh line straight. So I will not do this. Vamos a tener la línea de mi cuerpo erguida en una línea. And I will just fall forward. And I Ahora will block solo the, caigo. and I will block with this part of my arms. Bloqueo con el antebrazo. It's very basic. This is kids exercise from judo. Es muy But you see básico. my Este hips ejercicio de are going niños up. para judo. Don't collapse. No colapse. Hips are up. Yeah. So now you experience the moment of physically losing the balance. I'm really, Ahora even if puede it's really safe, experimentar el I'm momento de losing the realmente balance. perder el equilibrio. Yeah. This is real thing. Even if it looks Es una funny, cosa real. but Aunque it's parezca more chistoso, real than many big and flying ukemi. es mucho más real que muchas caídas grandes y voladoras de Aikido. Yeah. If you're physically strong, your body is strong, you can Si do it ustedes from son standing fuertes, su position. cuerpo es fuerte, pueden hacerlo desde You la can go posición it de from pie. standing like that, falling Pueden ir forward, desde or even jumping backwards. o Those are incluso basic judo saltando hacia atrás. exercises, but Aikido takes from it. Son técnicas básicas Okay. de judo de donde el Aikido se ha tomado también. The next level of this thing is you can input it. Chiba Sensei, my teacher, was doing variation of Maokami El through Sensei Chiba Sensei hizo variaciones de caída adelante, keeping the front leg straight. manteniendo, If you have a space manteniendo to la do pierna de adelante estirada. You lean forward, you extend. This is what Ian Sensei was doing today about this line between the wrist and the leg. I keep the leg straight, I lean forward, and then I actually fall. So Me from the mantengo moment, estirado, can you me do it? inclino hacia adelante y de repente, en algún momento, simplemente So caigo. right now he controls everything, El and control de now todo, you know there's like a 50% of the weight is going forward, 50% of the weight is going up, 50% and está suddenly adelante, he loses this, 150 and he adelante y falls. atrás, y pierde control y cae. And this is the real ukemi. Instead of Ese es just el doing ukemi this real, fully en controlled. vez de simplemente solo hacer eso, que está siempre en control. So the point is you can
change your Aikido training so each technique is real fold. Yeah, and this is what I'm Usted puede looking cambiar for. su entrenamiento de Aikido de manera que cada técnica tenga una caída real. Then another version, if you're back on the Otra mat and you versión, have more space, si tiene más espacio, you're tiene más, staying in a spot, tatami you más keep espacio, your legs straight, mantenga you're sus not piernas allowed to estiradas, step forward. This is for advanced people, this is for black no belts. está permitido para And you're deslizarse falling hacia forward adelante. on the face. Caen de And as frente you hacia la fall, cara. Y mientras you caen, let your body deja su cuerpo to make ukemi. hacer un ukemi. And if you're not good enough, you're going to break your nose. So this is not Si for no son beginners. suficientemente buenos, van a romperse la nariz, así que no es para principiantes. Okay, the next variation of this exercise is you're staying straight La and you will siguiente fall on versión the de este side. ejercicio es mantenerse erguido y cae hacia un lado. And I give you example, if he is doing omote ikkyo on me, and I'm Si está trying to haciendo control omote everything, ikkyo, and I si trato de controlar push the todo, hip back, and I'm on the floor here, and now I expose my elbow, he can injure me, entonces expongo mi Or- codo y él me puede lesionar. I can give him all my body, the weight of O my le puedo dar body, a él todo mi cuerpo, todo el peso de through mi the cuerpo. elbow, he will control all my Hacia el- body. hacia el So my upper codo, body él puede goes up, controlar my todo mi cuerpo. goes Él va down, hacia and arriba the leg goes up. y And luego me then there is baja a y mi moment when pierna va I hacia lose arriba. control. Ese es el momento en que pierdo el control. Yeah. And this exercise you can train alone. Este ejercicio lo pueden practicar solo. See, like half of my body going in one side, the leg goes up. Can you do it in front? Okay, so this thing you can use everywhere. Yeah. So instead of Lo pueden hacer using my hips going backwards and forwards, todas I'm partes. trying to use half of my body going up and down and changing Entonces, direction. You De will esta find manera it quiero in usar many la mitad de mi techniques. cuerpo, subir y bajar, y lo pueden aplicar en muchas técnicas. Okay, the next thing you have to consider when you work with ukemi is connection between opening your body and closing. The act La of próxima vez falling is always closing the body. La próxima que tiene que tener en cuenta entonces es abrir y cerrar el cuerpo. Muy importante para When you see he's open and when he falls, he closes his body. ustedes ven que está abierto y cuando cae tiene que Protect cerrarlo, back of the head usually. protegiendo la parte de atrás de la cabeza. Yeah. So this is Ushiro Ukemi in Birankai. Can you do Kokyuho on me? Esto es Ushiro Ukemi en Birankai. I try to stay as long as possible with the open body, which I give to him, and then I Intento estar actually lo lose the más balance and I abierto fall closing. hasta que pierdo el equilibrio y bueno, ahí se cierra. So now I give you example of Bad Ukemi. Ahora voy a dar un ejemplo de mal Ukemi. I just sit on the ground. I Yo give solo him me nothing. siento, no le di There's nada, no opening before I no hay go apertura to close my antes body. de So cerrar I mi have to cuerpo. open first and close. Primero tengo que abrir y cerrar al caer. Open and close. Yeah. And this element you can find in any in many techniques. For example, Estos Shihonage, elementos los you do pueden the encontrar same. en muchas técnicas, como en Shihonage, por If ejemplo. I'm trying to control it, Cuando trato de I get controlarlo, injured because this is weak point. me If I lesiono let it porque ese go es mi and punto open, débil. I'm safe. Si me voy abierto, estoy a salvo. If I'm trying to do Iriminage and he's trying to Entonces, control it, y I will él injure trata his de neck. controlar, He has to daña open la nuca, necesita estar abierto to close it. y se cierra. Okay. There's another exercise from judo and wrestling also, which is really beautiful for this experience.
Otro Starting ejercicio again de from the judo knees, y de because lucha también se aplica. you open your knees, you put your hands on, Abre las on the level of the rodillas, chest, pon las manos a la altura del turn your pecho, face, gira el rostro and push your hips as far as you can. And now, y pueden roll. empujar la cadera lo más adelante que puedan y luego rueda. You see my legs going up. Mis piernas suben. It's really very interesting exercise because after that you can use it in a technique to open your body, and there's Muy really interesante. strong resistance against this in your brain, because this is everything what you have to protect, now you have to give up. Todo lo que tienes que proteger ahora lo entrega. Yeah, so this is really good exercise. You can use also. Take your time. I'm just showing, and Tómense su you can tiempo do it. y lo pueden hacer. Okay, those are just things you have to consider when you work with your own ukemis. The next very important Cosas is que being tienen que relaxed and considerar. stiff. Y lo Many otro que tienen people que think, pensar many es people en think in relajarse y Aikido as a respirar. uke you have to be always relaxed. En Aikido muchas personas dicen que en Aikido tiene que estar siempre relajado. And Chiba Sensei was saying, ukemi work is like a live heart. It's tense and relaxed. Tense and relaxed. Chia Sensei decía que el ukemi de Aikido es como el trabajo de un corazón, que se tensa y se relaja. When you meet tatami, tatami will give you back wherever you give it. Entonces, So if I relax ustedes too se much, I encuentran con will el get tatami, injured. cuando ustedes se encuentran con el tatami va a devolverle lo que sea que ustedes le den. Entonces, si están muy relajados, se pueden herir. To illustrate this, we will do something we call breakfall. In a different system Para are different. ilustrar esto, vamos a mostrar algo que se llama breakfall. This is like Obvio ukemi ukemi. for kotegeshi or koshinage. Como ukemi para kotegaeshi o koshinage. With the old style when you absorb everything. Como la manera antigua, que absorbía todo. So when I hit the ground, you will see my body will shift a little bit. Cuando yo golpeo el tatami, ustedes van a ver que mi cuerpo cambia y se desliza un poco. Yeah, so I moved so much. It means that wherever I hit in a mat gave me back. And if I relax Esto significa completely, que I will get injured easily. So, cualquier especially cosa que yo le dé breakfall, al but most of the el tatami ukemi, me lo devuelve. Si estoy muy relajado, también me puedo herir. most of the ukemi you have to focus on breathing out, and if you do it hard, you have to tense on the mat. There's a very good example what Chiba Sensei was doing for us. He used to take a piece of paper. Chiba Sensei, cuando practicaba con ellos, solía tomar una pieza de papel, trozo de papel. Piece of paper, and he said, "Those are your hands. Estas Those son are sus your manos. hands. Those are your Estas son legs." sus manos. Estas son sus piernas. And what you have to do in ukemi is to create Lo que the tienen que hacer con tension in a el center. ukemi es crear una tensión en el centro. And he would just press middle. And as you Y see, él solo all the edges go presionaba up. al medio y veía como todas las orillas se levantaban. And a very, very basic ukemi for us is you relax completely. And Un we're ukemi talking muy about the básico para todos. muscles, the hip, thigh, Hablamos de los músculos, las caderas, piernas, lower back, belly. la All espalda this part baja, of the muscles, el those are abdomen, core muscles. todas esas partes So de instead los músculos faciales. of raising the head, En vez de levantar la cabeza, hands and the legs, y I las just piernas, tense this. las manos y las piernas, And todo if I tensa ahí do, y se levanta. everything else goes up. Si hace eso, todo se levanta. So we used to do it for minutes, for Podríamos like hacerlo half por an hour. minutos, por media hora.
Okay, the next example, the very basic exercise, you're sitting with the legs straight and you raise your legs up. Maneja el cuerpo erguido You y see- levanta las piernas. You see the angle between the upper body and the legs is pretty much Ven, more or ven el less ángulo 90 degrees. más Little o bit menos more. 90 grados. And then you go back and Así forward pues, va hacia atrás y hacia without adelante sin changing this tocar, angle. sin cambiar without. ese ángulo, ojalá. Like that. This is the most important conditioning exercise in Chiba Sensei style. El ejercicio más importante del estilo de Chiba Sensei. As I'm going back, the back of the head doesn't touch the ground. A medida que voy hacia atrás, mi cabeza, la nuca de mi cabeza no toca el suelo. Yeah. So there are variations of this exercise. You can go forward, you can go on the La side. variación de este ejercicio es puede ir hacia adelante, hacia el lado, But the rule is the same. Half of my body going back, the half of my body going up. la regla es lo mismo, la mitad de mi cuerpo va hacia atrás, la mitad de mi cuerpo va hacia arriba. Una parte sube, la otra baja. My body is unified. I'm working as a one piece. Mi I'm cuerpo not está relaxed, unificado, trabajo not como una sola pieza, no relajado, separated. no separado. Okay, so those are the very, very basic rules I consider the most important Esas son las when you take reglas más básicas que considero las más importantes. the way you're breathing. La manera en que respira, Are you able to really lose balance and fall? están realmente preparados para perder el equilibrio y caer. Are you aware? Are you relaxed or tense? Están atentos hacia que están muy relajados o tensos. Are you using the main core of the muscles? Están usando el cuerpo principal de los músculos. And one of the most important, are you able to commit in ukemi? So you give something, you open your body before you close. Están comprometidos en el ukemi cuando lo hacen, están abiertos y los cierran cuando están cayendo. I think all those rules, they can be found in any good Aikido. Doesn't matter who is a teacher. Yo creo que todos estos elementos tienen que estar en cualquier aikido bueno, no importa quién sea el profesor. Okay, now I would like to do some basic variation just for you to maybe have fun or just enjoy this training. We'll start with the Maokami variations. Ahora les voy a mostrar As you algunas do- variaciones para que ustedes lo puedan disfrutar o para que lo vean, para que pasemos bien este momento de caída And adelante. if there's o no algunas variaciones. space, if No tiene there's no espacio. space or you're not advanced enough, don't do it. Just Cuando watch. son suficientemente avanzados, simplemente no lo hagan. We will start with the regular ukemi, but with the legs straight, as we did before. Vamos a caer So con la I lose caída balance. regular, pero con la pierna Left. derecha. If Pierdo you have a chance, do equilibrio. it a few times. Okay, now we'll do something we call Gyaku Maokami, which will Vamos a be hacer algo que llamamos Gyaku Maokami, cruzado. pretty much the same, but we change the hand. So the upper body will rotate over the left shoulder. Rotamos sobre el So hombro I have the right leg izquierdo. forward. I Pierna roll derecha over adelante, the left. caigo And sobre then my el hombro lower body izquierdo. is compensating. There is a judo version. Judo version is Hay una without versión changing de the judo legs. que es sin cambiar las So piernas. my left leg is forward. I roll over the La right pierna izquierda shoulder, está adelante, caigo con la derecha but the legs are other way. y las piernas But much, siguen en la much manera softer inversa. Aikido version. La caída más suave de Right Aikido. leg, left arm, and you change it. Y ahí cambian. Okay, the same exercise you can make much more El mismo interesting. ejercicio y lo puede hacer más interesante When you open your body and you Cuando really abres tu lose the cuerpo, balance.
Y So realmente I'm pierdes staying with the right leg forward. con Extend, el pie derecho breathe adelante, out, hacia atrás. and I roll backwards. And now you can see the difference between gymnastic. Ahora pueden ver la diferencia entre los gimnásticos, So I just roll, or solo the giro, real thing when I really lose the balance. o lo verdadero cuando realmente pierdo el equilibrio. Each time I'm doing very fast to Kemi, I'm losing microphone. So. Cada vez que hago muy fuerte, muy rápido la caída, se me cae el micrófono. Okay, now it's really nice to work about this is subject for another class, but what are you doing with Muy your arms? interesante Kemi? practicar esto como tema para cada caída. Lo que hace con la Most of the brazos en people, cada when they caída. roll forward, they're using only one arm. Muchos cuando caen adelante usan solo un brazo. Most of the people are doing this, like in judo. Hace eso como en judo. I teach beginners to secure yourself with the other hand. Yo uso para los principiantes que aseguren su cuerpo con la otra mano. It's a super useful tip for the teachers if you have the people who are not physically ready for ukemi. Para hacer esto con personas que no están preparadas para el ukemi. Es un buen punto para los profesores. You have to remember that in Osensei times, everybody was strong, and most of the teachers, they were experts in other martial arts. En los tiempos de Osensei tienen que recordar que la gente era fuerte y la mayoría de los maestros de artes marciales eran expertos en otras artes marciales. With a strong body, and now all our students are expert in Excel. Y ahora todos nuestros estudiantes son expertos en Excel. So if they make mistake, they don't have a bruise, they separate the shoulder. Si cometen errores, no tienen moretones, simplemente salen los hombros. So I put the most of my body on this hand, and this just sliding. Entonces pongo la mayoría del peso sobre esta mano y la otra simplemente gira. Okay, next version will be you put your arms like that, and you start with the La siguiente elbow. versión es poner los brazos así y comienzan con el codo. Still thinking about breathing. Hay que pensar sobre la respiración. And if you have this experience to try without arms, you're trying to. Si tienes esta experiencia de caer sin brazos, see your body as a ball, and now ves su cuerpo como una esfera. move this ball like that. Quitarlo. Yeah, slide it under. Bola como eso. I'm not using arms. I rotate No my body los brazos, and I solo slide protegen on mi it. cuerpo. Y me deslizo I slide atrás on de it él, without arms. sin brazos. Yeah, you can try. Ahora pueden intentarlo. And the next one will be side ukemi. Sometimes it's called yoko ukemi, but this is named for many styles, El many próximo es variations. una caída de lado, muchas veces se llama Gyaku Maokami, pero tiene muchas versiones este Gyaku Maokami. I stay on the line. Me queda una línea. And I will roll over the arm, shoulders, and another. Caigo desde los brazos, los And when hombros I hacia finish, el I'm otro lado. still facing you. Cuando termino, You can quedo do it soft. frente hacia la misma situación, hacia el mismo frente. At the beginning, you can do the soft version, very low, controlling pueden every hacer second on it. Bien abajo, al comienzo. And then you can do the real one. So Y después le lose pueden the hacer el verdadero, balance. que es perdiendo el equilibrio desde esta altura. Lose the balance. And as you see, I already did like 50, 70 ukemi. I can speak
because I control the breathing. I don't have a Como ven, problem después with he the hecho unas talking. 50 o 70 caídas tal vez y aún puedo respirar porque estoy controlando bien la respiración al hacerlo caer. Okay, the next very important thing I didn't talk is that the most of the beginners after rolling they get dizzy. La otra que no les he mencionado es que muchos principiantes después de caer se levantan y quedan mareados. This is big problem, and usually it's going away after a few months of training. Eso es un gran problema, pero habitualmente se tendría que ir después de unos meses de entrenamiento. The most easy way to teach how to stay focused without getting dizzy is the way you Metsuke, the way you look, where you're looking and how. La manera más sencilla es ver el Metsuke, es hacia dónde miras, enseñar hacia dónde mira la persona, hacia dónde se enfoca la mirada. So basically, in front of me, this is a very good conditioning exercise you can do. I'm doing Maokami forward and backwards. Luego I will una do ejercicio ukemi de caída adelante y and rotate and ukemi. vuelta. Breathe out, Breathe out, respira, in. exhala, inhala, exhala. But each time I stand up, I look at one point. Cada vez que me levanto, miro hacia un punto. Yeah, there's a point here, the ball. I put the ball there, and after roll, I look at the ball. I turn, I look at Cuba, and after roll, Se llama I look Cuba. at Cuba. Y cuando this is después de rodar, miro a Cuba. Ya con eso es suficiente para no marearme. Yeah, and your dizziness is gone. Y su mareo This is se tiene enough que to ir. focus on one point. Enfocarse en un punto, básicamente, es la manera de perder y dejar de marearse al caer. Yeah, I'm a little bit obsessed with ukemi. I teach actors and motorbike drivers, and I Estoy have like bastante hundreds of variations of it. Obsesivo con la ukemia. Yo entreno a actores y también a motociclistas. Tengo muchas variaciones sobre los tipos de ukemi. But the rules are always the same. Pero las reglas son básicamente las mismas siempre. Yeah, we just touch it. It's just I just showed few basic exercises. Solo But mostré I algunas hope pequeñas it bases. was useful for you guys. Espero que haya sido muy útil para ustedes. I believe time is off, so Creo que we nuestro have to tiempo finish. se acabó. Yes, Sensei. Okay, let's ball to camisa. Yep. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very Arigato much, gozaimashita. Sensei. Muchas It was gracias. great honor. Thank you for being invited. Thank you. Es un gran honor. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Sensei, que nuevamente lo pudimos traer como la Federación Chilena de Aikido. Esperemos que esto se vuelva a repetir. We would like to repeat this in the near future, and we are very happy and glad to have you again with the Chilean Aikido Federation. Thank you very much. Thank you very much. It was great to see you guys. Muchas gracias, Sensei. Bueno, ahora tendremos un receso de 10 minutos para que ustedes puedan hidratarse y comenzaremos con la clase de Lía Sensei.
Muy buenas tardes. Para finalizar nuestro seminario, tendremos la quinta clase, que va desde las 18:10 a las 18:50 y será dirigida por Lia Suzuki Sensei. Ella proviene de Estados Unidos y es sexto dan de Aikido. Comenzó a entrenar Aikido en 1982 y estuvo estudiando y viviendo cerca de 10 años en Japón, donde también estudió el idioma y la cultura japonesa. En 1987 se mudó a Kamakura, Japón, para entrenar con Takeda Shihan, de quien recibió sus grados primero a cuarto dan. Actualmente, Lia Sensei se encarga de la sede de Aki-Yusa en Los Ángeles y otros dojos de Aki-Yusa, realizando seminarios en Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Australia y otros países también, continuando viajando regularmente a Japón para entrenar con su maestro Yoshinobu Takeda Shihan y sus alumnos avanzados. Sensei Fernando, por favor, saque el silencio, Fernando. Okay. To finish our seminar, we will have the fifth class, which runs from 6:10 to 6:50. It will be directed by Lia Suzuki Sensei, comes from the United States and is sixth dan of Aikido. She started training Aikido in 1982 and was studying and living in Japan for about 10 years, where she also studied the Japanese language and culture. In 1987, she moved to Kamakura, Japan, to train with Takeda Shihan, from whom she received her grades from first to fourth dan. Currently, Lia Sensei is in charge of the AKI USA headquarters in Los Angeles and other AKI USA dojos, conducting seminars in Great Britain, Germany, Holland, Australia, and other countries. She also continues to travel regularly to Japan to train with her teacher, Yoshinobu Takeda Shihan, and his advanced students. Okay, Sensei. Ahora comenzamos la clase. Bienvenida, Sensei. Welcome, All right. Sensei. Well, thank you. First of all, somebody give me a thumbs up so I can make sure that you can hear me still. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Sí, We hear yes, you. Sensei. Yes, We can hear okay, you. excellent. Now I need to change one more thing because I want to see you. Okay, excellent. So before we bow in, I have a camera here Tengo una cámara aquí, and I have a screen here, tengo una pantalla acá, and then I have a big screen there y tengo una with pantalla all muy of grande you. atrás, con todos ustedes. Okay. So if you feel like I'm not looking at you, maybe I am looking at you. Así Okay. que si ustedes creen que yo no los estoy mirando, tal vez sí te estoy mirando en la pantalla. So, and on the topic of looking at you, there are different tema de vernos a styles for ustedes. teaching on Zoom. Hay And diferentes maneras the de estar style of enseñando teaching, desde Zoom. the style of teaching on Zoom that I prefer is more interactive. La manera So, de I'm going to enseñar por Zoom que begin. yo prefiero es más interactiva. Que voy a comenzar. I'm going to begin, and I really hope that people turn on their cameras so that I Y can see what desearía you're que doing todos pudieran encender las and I cámaras de can manera get que pudiera ver feedback. lo que están haciendo And then y I can pudiera continue the class in the way that is suitable for everybody. haber Also, una retribución de if lo que there's están anybody ustedes haciendo. watching on social media, I really hope that you click on the Zoom link and join us here. Social media is Y good, okay. but I hope that you actually join so it becomes more interactive. Okay, so that's my A mí hope. me interesa de Please, que please, sea please más click on the link. interactivo, así que Join us hay live. alguien de ustedes que People are está coming in. Excellent. en redes sociales, yo les Okay. sugiero que vengan al Zoom para hacer estas clases más interactivas. Yes, please. All right. So let's sit if you got the space. If this is comfortable, sit Seiza. If not, sit a different way, whatever is Si tienen comfortable for you. espacio, And siéntense de la let's manera que sea cómoda para ustedes. expand, Extiendan. compress, expand again.
compress. Once more. Y exhala. Expand, expand, expand. Expande, Continue expansion. expándase. And then the arm expands into the palms. It's like an infinite Los brazos se circle. expanden hacia las palmas, se mueven círculos. I recommend that you close your eyes for a moment Recomiendo and que I'll tell cierren you los when to open them. ojos por un momento, yo les diré cuando los abran. All right, let's bow in. Ok, saluden. Shomani. There. Hey. Ay, Onegaishimasu. All right, so let's get a Joe first, please. Tomen un yo primero, por favor. And I really hope people turn on their cameras. Few cameras are going on now. Great, I can see people. Ok, veo que All alguna right, gente se está conectando a la onegaishimasu. cámara. Okay, good to see you, Adrian. Very nice, very nice. All right, so I saw that in Fernando Sensei's class, you were doing some Joe kata. Let's now kind of change our mentality. Ahora quiero que We're cambiemos going un to poquito use la the mentalidad. Joe as our partner, okay? Vamos a ver un yo So, como un for compañero. example, this, all right? Como So esto. this is our friend, our training partner, Este es nuestro compañero, all right? nuestro compañero de Let's práctica. start with Ikkyo. Comencemos con And Ikkyo. left hand's job is simply to bring the Joe to you for the Joe's attack. And then the La mano right izquierda hand para is going hacer to que do el yo Ikkyo. venga. Y la mano derecha va a ser Ikkyo. Okay? We step forward with the right and we cut down. Okay? And then we pin for Ikkyo. Y movilizamos. Or other hand. O la Left otra foot, mano. left Pierna hand, izquierda. Mano comes here, izquierda adelante. up, down, here. Okay? What if I show you from the front? Stepping, Muestras del frente. second step, and down. Very nice. Nice, Laura. Yeah. Okay. So we've got a lot of experienced people. A lot Tenemos of muchas black personas belts. con That's experiencia. excellent. Altos cinturones negros. Eso And está so bueno. the black belts, they know. We know Ikkyo. We know Nikkyo. Of course, we're Cinturones always negros looking to saben. learn more. Sabemos Ikkyo, sabemos Nikkyo. So let me Queremos aprender más. share with you what I'm working on. Les So voy a mostrar usually en when the lo hands que yo go estoy down, trabajando. the chest Cuando la mano va collapses a bajando, little bit. el pecho colapsa All right. un poco. So this. But if you look at somebody really, really good, hands come down and it's as if this stretches up. Si alguien muy bueno, Good baja swordsman or Joe, pero here, está erguido hacia it arriba. stretches up. Nice, Adrian. Yeah. So we're going to practice things about alignment, expansion, compression, posture while we're Vamos doing a these hablar de basic movements. alineamiento, expansión, And some of contracción. you are lucky enough that you have a partner, but others, Algunos de like ustedes, in Los Angeles, we're not allowed to train together. I don't have a algunos de partner. ustedes So tienen this is my tienen la suerte de tener un partner. compañero. Nosotros en Los Ángeles no lo tenemos. Estamos todos separados. So anyway, let's practice. So right foot and right hand at the same time. Then Derecha, let's just mano cut derecha, straight adelante. down. Corta directo hacia But abajo. now make a concerted effort to stretch your head and neck up. Okay, Tienes as que this estirar hand la comes nuca down, y el don't cuello just do hacia this. adelante, hacia arriba, no hacia Stretch up. abajo, hacia Then a little arriba. bit this way. And then you can pin. Luego puedes movilizar. And here, keep the back straight, even when you Mantén la pin. espalda erguida, aunque estén inmovilizando. If you have some injury or your knees are Si painful, tiene don't worry alguna about the pin, of herida o course. duele las rodillas, por You can supuesto just no go inmoviliza. here and Pueden ir stop. solo hasta ahí. Está bien. Or if you have a hard floor, then you don't need Si tiene to un suelo pin. muy But anyway, duro, do what you no can, necesitan do what feels inmovilizar. good. Be careful of the Vean lo que pueden ceiling. hacer.
Haga lo que les haga sentir Okay, bien. so Cuidado forward, con el suelo, cut con el down, pecho, abajo, open the neck and the chest and the head. abrir la nuca y hacia arriba. Yes, 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 yes. Yeah. Up, down, head stretches up. Arriba, abajo. Few La more, cabeza few se more, estira few hacia more. arriba. Unos pocos más. Straight. Nice, Jules. Yes. And then Jules, even more open, even more. Incluso más abierto. Yes, beautiful. Who's this? Benjamin, nice. Yes, nice, Jules. Uh-huh. Beautiful, Ricardo. Uh-huh. Yes. Okay, let's look at the angles. Okay. So Veamos los we're ángulos. going straight, Vamos derecho, forward. We cut down. adelante. Here's my partner's Vamos. hand. Here's my partner's La shoulder, mano de right? mi compañero, ese es el hombro de mi compañero. And then a little bit this way for the Y pin. luego un poquito en el sentido de la mano, se abre. Okay, 45-degree angle. 45 grados. Up, cut, up, and then sit for the pin. About 45 degrees. Very nice. Nice, Adrian. Yes, 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 yes. Good. Continue, please. Continúen, por favor. Nice, Ricardo. Yes, exactly. Exactly, exactly. Beautiful. Beautiful, Adrian. Uh-huh. Yeah. Yeah. Okay, then there's one more thing, maybe two more Hay una things cosa actually, más. that I want to favor. mention. So, of course, we have many different styles of Aikido, Por supuesto, and tenemos everybody muchas does maneras, Ikkyo a estilos little bit distintos differently. de Aikido y algunos What I hacemos want to Aikido try de una manera today with distinta. you is to let this deflect upward. Lo que I don't know quiero if we, mostrarles a deflexion or ustedes something, right? es deflectar el movimiento hacia arriba. Deflectar, okay. Deflectar arriba. I was just speaking German 2 hours ago. Crazy. So we deflect upward, and then we cut down. Sorry, Y footwork luego was bad. cortamos abajo, Deflect upward. We cut downward. Stretch y up. cortamos abajo, pero estirados hacia arriba. But sometimes what I see, Muchas veces lo que veo is this. es esto. So there's no opening yet. We have to Aquí no deflect se up. genera And una now here's apertura. my partner. The Tengo arm que is up here. deflectar el ataque All de right? manera de generar una And then I apertura can en come el into this compañero. opening. Y ahí puedo ir hacia su apertura. So two things. We want to deflect up, Dos cosas, deflectar, not subir, just a little bit, but all the no way solo un up. Now poquito, it's so todo open. lo que se pueda. And the second thing, La segunda, sometimes I see this. algunas veces veo esto. No! All right. So if you have your partner, a human being, Tu compañero, un ser humano, and you, then y hacen their ukemi is like this, Ukemi right? es They algo como resist. eso, se resiste. Nobody likes that. A nadie Nobody le likes. gusta eso. A nadie le parece agradable. Okay. So then they become rigid and tight. So Entonces se you pone have rígido to y let them pesado. in, let them up. And a Déjenlo small venir y step, déjenlo subir. Y un pequeño paso, not huge, no just a grande, small step. un Now, pequeño paso. second step comes Ahora in el segundo and cut. paso, And entre remember to stretch upward. y recuerden de subir Then y estirar hacia arriba la pin. nuca de la cabeza. Y luego la inmovilización. And I'm going to tell the social media people again, if there's anybody watching on YouTube, Facebook, Si hay alguien viendo en Instagram, YouTube o en Facebook o en please Instagram, find the Zoom link.
Come join me. I really like it Por more. favor, I'm in Los me Angeles. gusta. We're really isolated. Por favor, vengan a Zoom. Join me on Yo my en projector Los on Ángeles, my wall. realmente Here we go. sola acá, Left side. Yeah. aislada. Okay, keep going, keep going, keep going. Give me Por something favor, to sigan work haciendo, with. ¿no? Looks good. Se ve bien, Looks good, everybody. Jules, nice. Jules, está bien. Yes. Uh-huh. Very nice. Muy bien. Uh-huh. Yes, Francisco. Yes. I don't know. There's a few people in that Francisco Coyantes, Sí. but you guys are looking good. Okay, let's continue with Nikyo now. Continuamos con Nikyo. And, you know, Nikyo on Zoom is really, really helpful, actually. I was surprised. Nikyo en Zoom es So let's muy, try. ayuda mucho en Zoom. So we step forward with the right hand goes up, cut down, and now we have this. Y ahora tenemos esto. Okay, I'll show you the other side. Les muestro el otro lado, Step, izquierdo. cut, if some of you are teachers, you can teach your Algunos de ustedes son beginners profesores. on Zoom Pueden enseñar a sus principiantes en because you Zoom. can come really close and Pueden it will estar be muy really cerca helpful. y es muy útil. Before coronavirus, I always said, don't sit in front of your computer. Go to the dojo. It's no good to train on the Antes computer. del coronavirus, yo decía, Now no I se say, sienten en el oh, computador, vayan al sometimes. dojo. Ok, yo estoy cambiando. And now I say, oh, sometimes it's really helpful to train Algunas veces es on the muy computer. útil Now I'm like not even paying entrenar attention to my en el legs. computador. Puede serlo. So yeah, teachers, using the Joe this way is very helpful for beginners. Usar el yo de esta And manera es muy I'll give útil you a para los close-up principiantes. soon. Luego les voy a dar un close-up. Good, Jules. Then open the chest, Jules. Be careful of Hay que abrir this. el pecho. Everybody, when they compress, they also collapse. Cuando It's comprime human también nature. colapsa. So you have to fight La human nature naturaleza humana. and Tiene que- open hay your que chest combatir when la, this compresses. Very nice, Adrian. la naturaleza Yeah. humana al hacer este movimiento. Here, here, here. Cut. This stretches up. Chest expands. The hands La only cabeza hacia arriba, compress. expandir. Yes, Adrian, nice. Las manos hacen la compresión. Okay, I think there's a couple beginners here. So let me come Creo que really los close. principiantes We cut down. están muy cerca. Cortamos ahí. We continue cutting. Continúa el, Don't do that. continúa el corte. Do No haga this. eso. Haga así. We come around, Gira alrededor. and this is how we take it. Y esa es la manera en que lo tomamos. Okay. Some of you are already doing this, no problem. But sometimes the Algunos lo están beginners need haciendo to bien, no hay see. ningún problema. Pero los principiantes necesitan más poder ver mejor. Okay. Yes, open, Jules. Open, open, open the chest. Más abierto. Oh man, that was Abrir el looking good. pecho. Yes, yes. Uh-huh. Good, Benjamin. Yeah, although you gave some extra. Okay, then Benjamin, you're sort of doing extra. You're going here, 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 and here. That's okay. But to get Nikyo, mucho extra. we need for you to come here. Get Estás haciendo un movimiento de más. there. Oh. Yeah, now put your right hand up to your chest. Con la mano derecha en tu pecho. Yes, 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 yes. There it is. Sí, Yeah, ahí nice. está. Bien. Uh-huh. Left hand. Yes. Yes, 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 yes. Good. Adrian, nice. Then Adrian, if you like, two things you can try. You can Puedes lift your tratar con eyes dos from cosas. the floor over there up to there. mirar, Small change, puedes but I cambiar. think it'll feel different.
And tu then the mirada desde elbows, you abajo can hacia drop arriba. them even more. Y puedes bajar un poquito los codos un poco más. Posture is completely different, complete improvement. Esto es completamente Beautiful, distinto. beautiful. Has mejorado mucho. Very nice, Ricardo. God. Nice, Laura. And then Laura also. Everything, the mechanics, everything is good, but now Toda la mecánica está take bien, this pero down. ahora baja los codos. Yeah. Now, you black belts who are comfortable with this, I want to give you one more thing to think about and try. Let's slow. Let's slow this movement down. And we're going to really, really notice the the contrast between this gradual compression in the hands and the gradual expansion up through your head and down through your back heel, your back foot. Aprender el contraste entre la compresión de las manos lentamente y la extensión de la nuca hacia el techo. Ahí comprime. Yes. Yes. Everybody's looking good. Good. And then Benjamin, one more thing. Now you've got this at your chest. That's great. But we want this arm to cross the chest. So not like this. So the top hand, yes. That's it. Derecho cruzarse. Yeah, not here, but here. Yes. Good. And then bottom one is joining it. Exactly. Okay. Sankyo. Are you ready for Sankyo? We take the fingers. This hand comes off. We take the meat of the hand. Tomamos con el canto de la mano. And then we have options. We could pin, of course, or we can, for Zoom, let's just do a big throw. Para Zoom, they do hacemos una proyección. Por supuesto, podemos inmovilizar, pero para Zoom simplemente hacemos como cortando hacia adelante una proyección. Up, cut, take the fingers. This hand, let's go. Cambia la mano. Here, sink back. Throw them into my hallway. Also, again, many black belts are here in the class. So, but maybe there's some white belts. And so to remind everybody about the ukemi. Uke is coming in here, right? Nage throws this way. Most human beings show you their hand. Most people don't do that. Most people do this. Okay? So when you're doing Sankyo, you can take your hand down the forearm, grab the fingers. Okay? Or here, your hand goes to the fingers. Your second hand comes here. Black belts, I think you know already, but white belts maybe didn't know. So, here. Now this is the elbow. This is the forearm. Here is the fingers. Okay. And out. Nice, Ricardo. Yeah. Beautiful. Here. Fingers. Top of the hand. La palma. All right. What do I have? I have 20 more minutes left, right?
Yeah, I think I have 20 more minutes. Okay, please continue. God. Yes, nice, Ricardo. Remember to extend up through your head as your hands come down. Ricardo, welcome. I hope you can participate, but if not, that's okay. Espero que participe. Ricardo, I get bienvenido, ideas espero que from participe. students when they participate. Nice, Benjamin. Yes. Beautiful, Benjamin. Yeah. Yeah. Uh-huh. Good. Keep your chest open, everybody. Eso. Uh-huh. Uh-huh. Okay. All right. And let's go back now. We did all omote, Volvemos. didn't we? We Hicimos did todo ikkyo, nikyo, omote. sankyo, omote. Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Omote. So let's do ura now. Vamos a hacer ura. And Aikikai style of ura is something like here, stepping under, and then tenkan, right? The organization that I'm in, sometimes we don't do the tenkan. Sometimes we leave the feet here and then pin. So you can do as you like, but I recommend that you try this other way. Esta otra manera. Here, here, here. Or Aikikai style here. Okay, you have your choice, this or this. And then we pin. Keep the chest open the whole time. Manténganse abiertos todo el tiempo. Then one more thing, one more point that I want to make. So when we do ura, a big problem that we have with a partner, oftentimes, omote and ura actually, with a partner, many times we try to push their arm this way, this way. But instead, let's see, for omote, we did not disturb their arm. We let it come up. Then we cut down, shomen. Luego cortamos adelante. But not this. So it's the same for ura. Same for ura. Don't disturb this arm. Let it go right over you. And then there you go. Et voila. Now French. Some styles this way, some styles this way. Algunos estilos de esa manera o de esa otra, se refiere a diagonales al final. So let it go right over your head, like an airplane, like a jet with the jet stream, going right over your head straight, Como un avión not que this atraviesa way. por tu cabeza. Got. Nice, Jules. You got it. You got it. There it is. Yes. Oh, let's see. A little bit of a mix-up with the hands. Let me explain the hands again. Sorry, the hands and feet relationship. La cabeza. Right hand, right Las manos y leg. los pies. Mano derecha, pie derecho. Then left foot steps forward, and now turn your body. Izquierdo se va adelante y luego gira el cuerpo. Other side. And I'll give you a back view also when I finish this. Le voy a dar una Left foot, vista desde left atrás. hand, Pie izquierdo, up. mano izquierda. Right foot forward, Derecho adelante, turn. gira. I'll start here now. Right foot, right hand. Derecha, mano Left derecha. foot, turn. Izquierda adelante, gira. And then pin. Y ahí baja. Or the other side. Left hand, left foot. Sorry. Right foot here.
Derecho y gira. Okay. Yeah. Right and right. Left, turn. We do ura a lot in the dojo, but on Zoom it's weird. Hacemos ura mucho en el dojo, pero en Zoom es raro. Yeah. Good. Continue. Very nice. Who's that? Ricardo. Yeah. Just one more step, Jules. Yes, 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 yes. Good. Good, Jules. Okay. Okay. Oh, very nice, Benjamin. Muy bien. All right. Let's continue with Shomanuchi Nikkyo Ura. Nikkyo. Ura. Okay. So again, same beginning. Right foot, right hand, left foot, and then Tenkan. Izquierdo. Y luego Tenkan. And up to here. I'll show you 4 times, so 3 more. 2 times this way, and then 2 times I'll do from behind. So here, 2 veces más de esta manera, luego de espalda. here, Tenkan, Nikkyo. Compress, but expand. Okay, I'll start here. Comprime pero expandido. Ahora de espalda. Right and right, left, Derecho, derecho. Tenkan. Gira. God. Yes, there you go, Benjamin. Yeah. One more from this direction. Left foot, left hand. Izquierdo. Right foot steps forward. Izquierda. De la derecha hacia adelante. Oh, I'm too close to the camera. Oh. Let me show you 2 more from this side, not so close to the camera. Voy a mostrar otro más desde este lugar, no tan cerca Right de la and cámara. right. Left. And Tenkan. Good. Uh-huh. Left and left. Up. Here. Tenkan. Tenkan. Uh-huh. And I'll show you side to side. It's Hollywood, you know. I do live in Hollywood, actually. Vivo en Hollywood. So up. Pivot. God. Or left foot. Left and left. Right. Tenkan. Very nice. Who is that? Ricardo. Yeah. Jules, nice. Uh-huh. Yeah. Ricardo Soto, you're not joining us? Okay. Ricardo Soto dice no está tomando. He said that he's got an injury. Oh, no. Oh, that's, I'm sorry to hear that. That's why he cannot train. Yeah. Okay. Of course. No, I appreciate you participating. Beautiful, Romina. Almost. Let's fix the hands. Okay, footwork was good. So, crosses over like this. Right and right, it starts to go up. Left foot steps forward. Then we do Tenkan and we cut at the same time. And then now we're in left hammi. And so the jo is up to our left chest. Take your left, I'm sorry, right hand at the top of the jo. En la parte superior exactly. And here. Al lado izquierdo. And then here. Y ahí toma por abajo. Okay. Here and here. Uh-huh. Ahí. Yes. I think so, yes. Here and here. Uh-huh. Yeah. Time. Okay. Boy, only 10 more minutes. Yes, Benjamin. Okay, let me show one more thing again.
Again, the black Déjame belts, mostrarte una most of cosa you más. have it, but there's a couple other people who need this clarification. Again, Que tiene esa we're just cutting. aclaración. Solo We're cortamos. cutting. And if we keep this angle, not this angle, but Si this mantenemos angle, ese ángulo, if we no keep este, this pero angle ese ángulo. Mantenemos ese and ángulo. continue going down, then the Continúa Joe bajando. El has the yo opportunity to go behind. se va al revés. Okay? Whether it's omote or ura, cuts Sea omote o down. ura. Oh, and my projector. Okay. Here, 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 and here. But most people, even sometimes black belts, most people, Mucha gente, when they get to incluso here, cinturones negros, cuando llegan ahí, they want to bend their wrist this way. quieren This is doblar la human nature. muñeca. Esa es la naturaleza humana. But human nature is not helpful. Pero la naturaleza You humana must no ayuda. keep this angle. Es este ángulo. Debe continuar ahí. If you lose that angle, this is what pierdes ese what ángulo, I did my first year or something in Aikido. Every Lo hice en mi fifth primer cube año, qué sé yo. does this. Every Cada beginner sexto does this. cue, We go like cada this, principiante hace eso, toma. this, Después this, si quiere, and then we change the hand después grip. suelta. All right. We go like this. We break the angle, then grab, and then we bring it to Toma, here and change. lleva, gira, Right? cambia. But then we train and train and train and train. We have a good sensei, some good senpai, Tenemos and algunos hopefully buenos they tell us, profesores o don't buenos do this, do senpai que nos this. dicen, no hagas esto, haz esto otro. Yes, Jules, nice. Yeah. Okay. So here, here, and here. Compress and expand simultaneously. Comprimir las manos y extender hacia arriba simultáneamente. So actually we're back to omote now, but that's okay. Aquí volvimos a omote. Okay, so we've done omote and we've done ura of Nikkyo. Let's try a little bit of ura for Sankyo. Por Sankyo, busquemos ura. So same beginning. Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Mismo right? comienzo. Same beginning. So deflecting up, other foot, Vamos arriba, tenkan. giramos, Take the fingers, toma los Oh. dedos, let's sink back and then forward. gira hacia Sorry. atrás y proyecta. Stop, hold on. I'll do the other side. Deflect up, step, Levanta, let it come past and tenkan. Then here, abre y gira, we tenkan, sink back llevamos hacia atrás. and actually come to think of it, this is ura. So tenkan again Y tenkan for a de nuevo, throw or pin. porque esto es ura para proyectar o inmovilizar. Very nice, Ricardo. Yeah. So let's continue with ura. I'll continue showing. Let me show it side to side. Vamos a ver de Up. lado a lado. Here. Yeah. Dong. Y gira. Left hand. Yeah. Uh-huh. Yes, nice, Jules. Beautiful, Ricardo. Yes, exactly. Yeah, yeah, nice, Ricardo. Very nice. Uh-huh. Oh my goodness, only 4 more minutes. It's crazy. Okay. So this transition is going to be maybe too fast for some people, but Esta maybe transición tal okay vez for es other muy people. I rápida want to do para algunos, pero tal vez estaba bien para I otros. want to do just 2 minutes of Yonkyo, Quiero hacer solo 2 because a lot minutos of de people have yonkyo, trouble with Yonkyo.
muchas personas tienen problemas. So we con did Sankyo. Sankyo, hacemos así. Sankyo, we take the fingers. Tomamos los dedos. Fingers are here. We take the fingers. And then we take this part of the hand Con el here. canto de la mano tomamos So my ahí. right hand and my left hand are together. Esta mano izquierda y But derecha están Yonkyo, juntas. Pero Yonkyo, top hand is here, isn't it? Because la mano fingers, está separada. hand, wrist. This needs to go Dedos, to the palma y wrist. la muñeca. Esto necesita ir hacia la muñeca. Everybody set your weapon to the side for a moment. Dejen And sus armas everybody- por al lado un momento, por favor. Find this point here. Take this. Encuentren esos puntos ahí, ese punto abajo del índice. Presionen este punto en la muñeca. Push this knuckle. Push this knuckle into Esa your wrist. articulación, ese nudillo ahí en su Yeah. muñeca. If you make your finger tight, then it's maybe impossible to do it properly. Si So aprietan make this sus finger a dedos, little bit loose. Suelte un poquito el índice. And then the other para que side. tenga con el ángulo correcto. Y Other luego, side. You like this, Romina? Yeah. Okay. And I'm told that this is an acupuncture therapeutic point. Les dije que este Okay. es un punto de acupuntura So- terapéutico. So if it feels painful, but a strange painful, and then when you let Es go, un it's dolor, pero es not un painful, dolor then raro. Cuando ya lo sueltan no hay dolor. then maybe you have the correct spot. You know, if it's painful Probablemente and tiene now el punto not correcto. painful. Cuando doloroso y ya But luego if no you have this too tight, you'll hurt the Está muy bone apretado, and it'll feel bad afterwards too. dañar el hueso y pueden sentirse mal después de So now with a partner, ahora que el we do compañero omote, up, hacemos omote, down and cut. Fingers, we take the fingers. toma los dedos, Top hand, let's go. la mano izquierda, And for Sankyo, we came here. pero Sankyo va así como al But- revés la mano. Yonkyo, we come here. Yonkyo va enfrentando la palma hacia adelante. Here, okay? Here's the hand or the palm, está. and here's the fingers, and Palma here's the pegada. wrist. Ahí está la muñeca. This part. Muñeca. Okay. This Muñeca. muñeca. Okay. Muñeca. Muñeca. Okay. Muñeca. Hi. So up, down, fingers, Dedos. especially the black belts. Sink back. Gong. Un poquito atrás y adelante. Here. Sink back. Dong. Un poquito atrás y adelante. So it's movement like fishing. Como pescando. It's really as you shift the weight Cuando cambia el sentido. from here Desde ahí, or this side. Gah. por ese lado. Let it come right to this knuckle, Okay. A ese Don't- nudillo. like this. No lo tome duro. Yeah. All right. Oh my goodness, it's already time. Okay, we have to stop. So let's come back to the showman wherever you are. Volvemos Alright. hacia Shomen, donde Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Right. And let's put it away. Dejamos a un lado. And before I bow out, Antes de finalizar el First- saludo final, first of all, of course, I want to thank you. We always say arigatou gozaimasu in Japanese, but I truly want to thank you very deeply for joining me. quiero And agradecer profundamente por unirse a esta clase. and anybody who is continuing their training, I want to commend you. I think every Aikidoist in the world agrees probably that Zoom is not our first choice. Todo Aikido que en el mundo debe pensar de que
Zoom no es nuestra primera opción para practicar Aikido. Favorita, or yeah, it's not our favorite, right? Sí. So it would be very easy to take a break from Aikido, 1 month, 1 year, whatever. Sería más fácil dejar un año o lo que sea, dejar de practicar Aikido, tal vez. But you have not taken a break from Aikido, at least not today. Pero ustedes no se están tomando ese descanso de Aikido, no a lo menos el día de hoy. And so I want to commend you on that. And this is a great show of your dedication to the art. And this will truly benefit you once we come out of this and go to the next step, whatever that is. This will be very beneficial today and tomorrow. Yo creo que lo que estamos haciendo nos va a traer un beneficio hoy y en el futuro de que estemos juntos por la opción que hemos tomado, que es la de seguir entrenando, aunque sea de esta forma. All right, so I'll bow us out. Le vamos para terminar. Shomani, day. お互いに。で、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。And Francisco Sensei, thank you so much. I'm sorry, Fernando Sensei, thank you so much for all your translation. I sometimes translate also for different instructors, and it's not easy. So I really appreciate that. And thank you to all the organizers. Saludos y agradecimientos por la traducción y a todos los organizadores por su trabajo el día de hoy. Muchas gracias, Sensei. Nos sentimos honrados de haber tenido una clase con usted. Muchas gracias. Esperemos que esto se vuelva a repetir. We are honored to have had a class with you today, and we hope that we can do it again in the near future. Ojalá en el tatami. Yes, on the tatami. Yes. Yeah. I want to also say everyone is welcome to my virtual dojo. It's myself and 3 other instructors. Soy yo y otros 3 instructores. If you Google me, you can probably find the information si easily. Google, van a encontrar la información fácilmente. And then just ask me any questions and you can train. Adrian trained with me once on my virtual dojo, and there's a couple other people here who train on my virtual dojo. But anyway, so again, I have a big screen over there with all of you. Yes. Okay. So, okay, Sensei. all right. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su participación. Thank you very much. Thank you all for your participation, everybody. Con esto finalizamos. Bye, Sensei. Thank you. Bye bye. Con esto finalizamos los 3 seminarios que comprendían el ciclo de seminarios por la inclusión y equidad en el Aikido. Estamos muy honrados por la participación de cada uno de los profesores y profesoras que tuvimos durante estos 3 seminarios y agradecemos la participación de cada una y cada uno de ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos en el tatami. Muchas gracias. Gracias.